Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal. Reacción a YouKnow desde Panamá 507. Se acerca la Navidad y tenemos camisetas como esta de Messi, ¿verdad? Tú me la ves puesta muchas veces. Mira la calidad, cuántas lavadas, y aquí está, se mantiene, no como la que te compras tú pensando que eran buenas y adivina qué, se le cayeron los números y las letras hace rato. La de Romario. Hey, tú quieres cosas de calidad al mejor precio para esta Navidad, la tienda YouKnow. Memorias micro SD con su adaptador, 128 GB hasta 2 terabytes. ¿Qué quieres? Bolsas militares que sí aguantan, cactus que no se mueren cuando los compras en un vivero y llegan a tu casa, se mueren de una vez. Conmigo no pasa eso, tranquilo. La tienda YouKnow, descripción abajo, 6010-0444, repito, 6010-0444. El YouKnow te contesta, se demora pero te contesta. Yoon Suk Yeol anuncia el levantamiento de la ley marcial. ¿Qué pasa en Asia? Que está todo revuelto por allá. Bueno, vamos a ver. Yoon Suk Yeol, aquí está, escuchamos. No, aquí no dicen nada. Creo que tengo la imagen. Creo que la tengo por aquí. No, si no la tengo aquí, no sé, aquí está Martinelli, aquí no es Martinelli. Vamos a ver, acá no, esta gente no dice que nada. Vámonos aquí a esta. Aquí escuchamos, let's go. 존경하는 국민 여러분, Conciudadanos, me enorgullece anunciar que 저는 어제 밤 11시를 기해 국가의 본질적 기능을 마비시키고 estamos librando una guerra contra las fuerzas 자유민주주의 헌정 질서를 붕괴시키려는 que han paralizado las funciones esenciales del Estado 반국가 세력에 맞서 y perturban el orden constitucional de nuestra democracia liberal. 결연한 구국의 의지로 비상계엄을 선포하였습니다. Parece el cine gallo. Y tú dices que, hola. ¿Te acuerdas? Se te cayó la cédula. 그러나 조금 전 Sin embargo, a primera hora del día, la Asamblea Nacional exigió 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 el levantamiento de la ley marcial y retiró a los militares. 철수시켰습니다. 바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용하여 Inmediatamente el gabinete se reunió para aceptar la petición. 계엄을 해제할 것입니다. 다만 즉시 국무회의를 소집하였지만 새벽인 관계로 De la Asamblea Nacional y levantar la ley marcial. 아직 의결 정족수가 충족되지 못해서 Sin embargo, hemos convocado 오는 대로 바로 계엄을 해제하겠습니다. una reunión importante, pero como es temprano por la mañana, 그렇지만 거듭되는 탄핵과 입법농단, aún no se han reunido el quórum. 예산농단으로 국가의 기능을 마비시키는 무도한 행위는 Así que levantaremos la ley marcial tan pronto sea posible. 즉각 중지해 줄 것을 국회에 요청합니다. 감사합니다. Muchas gracias. Y se va. Uy, qué locura. Le salió la bruja 3 doritos después. Él había dicho ley marcial y dice aquí, esta gente, el man quería evitar ser investigado por corrupción y a su vez buscaba subir el presupuesto del Estado para el próximo año. Intentó tomarse la Asamblea Nacional de ese país con las fuerzas militares, pero fracasó. 290 votos de 300 votaron a favor de dejar sin efecto la decisión del mandatario que declaraba la ley marcial en todo el país. Algo bastante similar pasó en Perú con el presidente que fue destituido, ¿verdad? Se me escapa el nombre ahorita. Y él trató de desintegrar la asamblea y obviamente no lo logró, se le hizo una especie de golpe de estado y Dina Boluarte es la actual presidenta interina del Perú, pero no pretende irse, era que tenía que esperar unas elecciones, no las hizo, le gustó el poder y Dina Boluarte está conquistando todo el Perú todos los días, haciendo lo que le da la gana con Perú.
Saludos a mi gente de Perú, que los quiero mucho. Y bueno, esta le salió la bruja, porque también en Ecuador, la muerte cruzada del pésimo presidente que tenían, la muerte cruzada, déjame buscar aquí, muerte cruzada, muerte cruzada, Ecuador. ¿Qué presidente fue? Lazo, ¿verdad? El presidente Guillermo Lazo. Qué desastroso. Es el nombre común dado a un mecanismo que rige el proceso de destitución del presidente de Ecuador y la disolución de la Asamblea Nacional, previsto en el artículo 130 y 148 de la Constitución del 2008. Muerte cruzada. Guillermo Lazo, desastroso presidente de Ecuador. Y ahí tenemos a Daniel Noboa tratando de salvar lo que digo yo que va a ser insalvable. Qué mal. Qué mal, también ya sabemos lo que pasó en Ecuador. Y mira lo que está pasando en estos momentos en Corea del Sur. Corea del Sur no quiere llevarse mal con Corea del Norte. Tampoco es que son amiguitos íntimos, ¿verdad? Pero ¿por qué tienen que estar siempre con esa amenaza de la guerra latente? Bueno, pareciera que alguien quiere que exista otra de esas de nuevo. Hay poderes, hay gente muy mala que quiere que se desbarate el mundo. Parece que hay un gobernante que quiere, tú sabes quién es, del país más poderoso del mundo, que tiene bases por todos lados. ¿Tú sabes cuál es? Y el billete que tienes en tu cartera, claro que sí, ya tú sabes quién es. Parece que quiere dejar el mundo caótico antes de que entre Donald Trump. Porque se dice Trump, por ahí estaba leyendo en TikTok. Trump, Donald Trump. Así, Trump. Vamos a decirlo bien. Trump. Ahí está, le salió la bruja al mandatario de Corea del Sur. Qué desastre. Aquí estamos viendo Yoon Suk Yeol anuncia el levantamiento de la ley marcial. Ahí me sale una publicidad chiquitita, pequeña, mínima. Vamos a ver. Pequeñita, chiquitinguix. Vamos a escucharlo aquí para ver. Aquí donde está el audio. Militar en las calles y choques con la policía. Esto después de que el presidente de la nación declarara la ley marcial a fin de enfrentarse a las actividades de fuerzas opositoras. No obstante, a pesar de los intentos policiales de bloquear el acceso al Parlamento, los legisladores lograron entrar y alcanzar la mayoría necesaria de votos para frenar la medida presidencial. Ante tal resistencia, el mandatario anuncia el levantamiento de la ley marcial. Corea del Sur. Esto no es Corea del Norte. Así fue el ambiente en la ciudad de Seúl. Al anunciar la ley marcial, el presidente explicó que sirve para erradicar las fuerzas supuestamente que están a favor de la República Popular Democrática de Corea. Supuestamente. Claro que no es así. Están opuestas al gobierno de él. Porque no, la ultraderecha ya no va. Esa ultraderecha ya no va. Ya la izquierda está dominante. Que esto es un mundo polarizado totalmente, ¿eh? Y proteger el orden constitucional. Tras el pronunciamiento del mandatario, el comandante de la medida anunció la suspensión del Parlamento y de los partidos políticos, más allá de introducir el control de los medios de comunicación. ¡Qué mal! Ya el presidente de Corea del Sur, papi, va para afuera. No obstante, la oposición tildó tales pasos de inconstitucional. Total. Y se negó a obedecer. Cabe destacar que el presidente tiene una baja popularidad en la nación y fue involucrado en varios escándalos que implicaron incluso a su esposa. Uy, qué feo. Ah, pero eso no lo dicen. Yo echo para atrás. Mira, papito. Líder de la oposición surcoreana, Yoon Suk Yeol, dice, ya no es el presidente. Fuerte declaración. El líder de la oposición de Surcorea, Yoon Suk Yeol, dice, ya Yoon Suk Yeol no es presidente. Lee Jae-jung, repito, Lee Jae-jung, denuncia que la ley marcial es inconstitucional y va en contra del pueblo. El líder de la oposición surcoreana, Lee Jae-jung, presidente del liberal Partido Demócrata, dice que declaró
en sus redes sociales que Yoon Suk Yeol ya no es presidente de Corea del Sur y pidió a sus aliados que acudieran al edificio de la Asamblea Nacional tras la declaración de la ley marcial. Se trata de la primera vez desde 1980 que se aplica tal medida en el país. La decisión se produjo después que el Partido Demócrata aprobara por la vía rápida un proyecto de ley de presupuesto a la baja en la comisión parlamentaria correspondiente y presentara mociones de destitución contra un auditor estatal y el fiscal jefe. Ahora voy de camino a la Asamblea Nacional, reveló Lee en un mensaje de video. Quiero que la gente dé su fuerza para que puedan votar para levantar la ley marcial de emergencia. Ven a la Asamblea Nacional, agregó. No hay razón para declarar la ley marcial. No podemos permitir que los militares gobiernen este país, denunció, afirmando que el presidente Yoon Suk Yeol traicionó al pueblo. Fuerte. Con la declaración ilegal de la ley marcial de emergencia, el presidente Yoon Suk Yeol no es el presidente de Corea del Sur a partir de este momento, expresó. En general, el líder opositor calificó la medida de inconstitucional que va en contra del pueblo y dijo que el Parlamento intentará levantar la decisión del mandatario. Además, el Partido Demócrata ya ha convocado a los legisladores para discutir el inicio de los procedimientos necesarios. Actualmente las tropas encargadas de hacer cumplir la ley marcial intentan entrar en el edificio del Parlamento, mientras frente a la entrada de la sede legislativa se proceden enfrentamientos entre ciudadanos que acudieron al lugar y cerraban el paso a los militares. Tenso. El tema es que el presidente de Corea del Sur tiene baja popularidad, como lo acabamos de ver en el comentario. Ese no, este es el líder opositor. El líder opositor que está tranquilo con esto, y este señor definitivamente no lo quieren, pero parece que ni siquiera en su casa. Así es que vamos a ver qué pasa con Corea del Sur, porque es una situación muy tensa. A la ya tensa situación en Medio Oriente y en Asia y en el mundo entero. Entérate, qué mal. Y vamos a ver cómo termina esto. Esperemos que de buena manera, que se llegue a un consenso para que no haya nada que lamentar al respecto. Y aquí en Panamá muy pendiente, porque a mí me gusta el K-pop, me gustan las novelas coreanas, me gusta el K-drama, me gusta mucho Samsung, me gusta mucho LG, me gusta Daewoo y muchas otras cosas. Además, ahí fue el mundial donde Ronaldo, el dientón, el fenómeno, ganó el último mundial para Brasil en Seúl, ¿verdad? Y bueno, nada, hay que decirlo, ahí fueron unas muy buenas olimpiadas. Seúl es cool, ahí está la gente del juego del calamar, o sea, muy bueno. Corea del Sur es increíble, fantástico, comida picante, muy bueno. Hay varios juegos como el que juego yo que se llama Mirfor, que es bueno, que tiene criptomonedas, tiene muchas cosas de Seúl, de Incheon, Daegun, muchas buenas ciudades, gente buena, amigos. Yo tengo frenes allá en Corea del Sur. Saludos para toda mi gente en Corea del Sur. Y también para la gente de Corea del Norte. Buena gente también allá, el Kim Jong-un. Pana, el buen Kim Jong-un. Espero que les haya gustado este video. Y como siempre digo, you know.